Hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestra princesa Moana. Ya tenemos realizado bastante avanzado su cuerpo, su ropita, ya está avanzado, no le vamos a hacer zapatitos porque Moana siempre está descalza. Si no has realizado toda esta parte, te invito a que vayas y lo realices en el tutorial parte 1. Te va a salir por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video encuentras el enlace. Ve y realiza todo esto primero y vienes aquí a la parte 2 donde realizaremos el cabello. Vamos a arrancar con el cabello de nuestra princesa Moana. Vamos a realizar el cabello y para ello vamos a tejer con el hilo café mucho más oscurito, mucho más oscuro que el tono que tienes de piel. ¿Listo? Con el que hiciste el cuerpo base. Este es el mismo que utilicé para unos detallitos que le hicimos al top o a la blusa. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Yo he cambiado de numeración de aguja y para el cabello, como este hilo es un poco más delgado, voy a utilizar la número 3. Para el cabello vamos a hacer un anillo mágico, la base de nuestras tiras de cabello y vamos a introducir 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico. Y para la ronda número 2 voy a cerrar. Y en la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos nuestros 6 puntos. Voy a hacer el primer aumento. Vamos a hacer 6 aumentos en total para terminar con 12 puntos. Ya he terminado y ahora voy a pasar a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a tejer el patrón de un punto y un aumento. Un punto y luego un aumento. Y así vamos a ir repitiendo este patrón por toda la ronda. Un punto y un aumento. Cuando termine la ronda 3 nos van a quedar en total 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a trabajar un patrón de aumento y 2 puntos. Pero esta ronda 4 la vamos a hacer solo tomando la hebra trasera de nuestros puntos, para que nos quede la hebra delantera y así poder trabajar de ahí las tiras de cabello. Entonces hacemos aumento y 2 puntos como patrón en esta ronda, tomando solo la hebra trasera. Acá en total nos van a quedar 24 puntos. Aumento y 2 puntos, 1 y 2, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Pasamos a la ronda número 5. En la ronda 5 sí vamos a trabajar tomando el punto normal y vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos eso por toda la ronda. En esta ronda 5 nos van a quedar en total 30 puntos cuando termines. Cuando vayas a hacer la ronda número 6, el patrón es 4 puntos y un aumento.
pero tomando solo de la hebra trasera. En la ronda 6 vamos a tomar nuevamente solo la hebra trasera. Y la ronda 7 la terminamos con 5 puntos, un aumento, repitiendo ese patrón por toda la ronda. En la ronda 7 nos quedan 42 puntos en total. Vamos a hacer hasta la ronda 7. Cuando terminamos la ronda número 7 se va a ver así y vamos a empezar a trabajar las tiras de cabello. Primero trabajaremos sobre la ronda 7 tomando todo el punto y cuando demos toda la vuelta y terminemos de tejer todas las tiras de esta ronda, haremos puntos deslizados hasta llegar a la ronda donde nos quedó la hebra delantera. Trabajaremos por esa hebra delantera la siguiente ronda de tiras de cabello. Cuando la terminemos, pasamos nuevamente con puntos deslizados hasta la última ronda que tejimos cerca al anillo mágico, donde nos quedó también la hebra delantera para trabajar las tiras de cabello. En total trabajaremos 3 rondas de tiras de cabello. Las vamos a hacer de 45 cadenas y desde la segunda cadena vamos a empezar a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Este patrón lo vamos a repetir por 12 ocasiones. Un punto, un aumento por segunda vez. Lo vamos a hacer 12 veces. Un punto, un aumento por tercera vez. Y vamos a hacerlo por 12 repeticiones. Cuando terminemos las 12 repeticiones, terminaremos la tira de cadenas punto sobre punto, sin aumentos. En total terminaremos con 20 puntos. 20 puntos aquí hasta llegar a la base. Solo vamos a hacer aumentos hasta la mitad de nuestras tiras de cabello. Del resto tejemos 20 puntos hasta llegar a la base y cuando lleguemos a la base saltamos un punto en la base y hacemos punto deslizado en el siguiente punto. Y repetimos el mismo procedimiento, 45 cadenas al aire. Nos devolvemos desde la segunda haciendo 12 repeticiones de un punto, un aumento. Y luego terminamos la cadena con puntos bajos hasta la base. Hacemos esto en la ronda que tenemos acá, en la anterior de la hebra delantera y en la siguiente de la hebra delantera. 3 repeticiones. Ya les indico en cada una de las rondas cuántas tiras de cabello nos van a salir. De esta ronda 7, de la ronda número 5 y de la ronda número 3. De cada una de las rondas cuántas tiras de cabello nos deben de quedar. Ya les indico para que lo tengamos en cuenta y las estemos contando. Bueno, mis chicas y chicos, aquí yo ya terminé la primera fila, la primera ronda de tiras de cabello. Miren, me salieron 20 tiras de cabello. 20. Y voy a enseñarles para que pasemos a la siguiente ronda. Para pasar a la siguiente ronda, simplemente al terminar esta, giramos el trabajo y subimos con puntos deslizados, tomando algunas hebras de nuestros puntos, hasta que lleguemos, miren, yo solamente hice un punto deslizado. Y de una vez agarré la hebra de la ronda donde tenemos las hebras delanteras. Allí voy a empezar a trabajar nuevamente las 45 cadenas al aire y como les indiqué anteriormente, repetimos el patrón de un punto, un aumento 12 veces, luego hacemos 20 puntos hasta llegar a la base y en la base saltamos un punto. Así es como vamos a hacer para subir con puntos deslizados hasta las rondas donde tenemos las hebras delanteras. Vamos a hacer esta ronda y luego trabajaremos la última donde también dejamos hebras delanteras. Vamos a hacer estas rondas.
Terminamos el cabello, mis chicas y chicos, nos ha quedado bastante abundante y muy lindo. Con la mano puedes acomodarle los churquitos de la parte donde hicimos aumentos y nos va a quedar la siguiente ronda, la que les mostré, nos van a salir 14 tiras de cabello. Y en la última ronda, que es la que está cerca al anillo mágico, me salieron 8 tiras de cabello. Vamos a coser todas estas partes, a esconder las hebras, a perder hilos, vamos a coser toda la faldita, voy a coser el cabello a la cabeza y ya les muestro cómo nos queda nuestra Moana toda terminada, ¿listo? Hasta con el bordado de los ojitos que les voy a dar las indicaciones a continuación. Así que no te me vayas y les voy a mostrar todo cómo queda de hermosa nuestra princesa Moana. Bueno, mis chicas y chicos, así queda terminada toda nuestra Moana. El bordado de rostro, no te preocupes que ya en el canal hay una transmisión en vivo que acabo de realizar con ustedes y lo bordamos juntas, así que está ahí guardadito para que vayas y lo mires si crees necesario. Si no, simplemente haces unas lineecitas de encima de nuestro ojo y unas a los costados como pestañas. Una lineecita blanca antes para darle una expresión llamativa. Las cejitas igualmente con doble hebra y nuestra boquita con una sola hebra. Te recomiendo que vayas y mires la transmisión en vivo para que lo realices. Allí lo hicimos juntas muy despacio. Y también le colocamos ya las mechitas a nuestra faldita, como les indiqué ya cuando la estábamos tejiendo. Y abrí las hebras de mi hilo para que quedaran bien delgaditas. Luego las emparejamos con las tijeras para que nos queden bien y dejamos unos 3 dedos de nuestras piernas para que se vean y las mechitas no nos queden tan largas tapando nuestros piecitos. Ten presente ese detalle. También le coloqué una perlita de bisutería que ustedes saben que uso mucho, que usamos también en la Princesa Peach y en otros personajes, y son perlitas de collares o pulseras que venden de bisutería. Y le coloqué un hilo negro del mismo tono del cabello y se lo coloqué en el cuello amarrado por la parte de atrás. Cosemos la tira de cadenas acá solo con unas puntaditas debajo de los brazos o en la espalda para ponerla sobre nuestra blusita. Y como ustedes saben, todo esto lo hice con unas puntaditas al cuerpo porque es un traje que yo quiero que quede fijo en nuestra Moana, no de quitar y de poner. Pero si lo quieres de quitar y de poner, lo puedes hacer perfectamente con un botoncito en la parte de atrás y no lo coses al cuerpo. Yo en mi caso le cosí también las tiras de cadena que hicimos para el cinturón, la hice, la pasé doble y luego le hice unas puntaditas en la cintura de la falda para que quedara fija donde yo quería. ¿Listo? El cabello también lo colocamos, ubicamos en nuestra cabeza unas 8 rondas por encima de los ojos y 3 tiras que van en el rostro las pasé para atrás y le hice unas puntaditas en la parte de arriba para que no se nos vengan al rostro y así el rostro nos quede despejado. Las orejitas las ubicamos en los costados, unos 6 puntos después de los ojos y en la dirección de nuestros ojitos. ¿Listo? Y así queda nuestra Moana de 30 centímetros aproximadamente, toda terminada. Y continuaremos con más princesas, así que no te lo puedes perder. Recuerda que en la descripción del video encuentras todos los enlaces de mis redes para que me puedas etiquetar cuando realices uno de estos patrones o a nuestra Moana. Así que por allá los espero, dale like, comenta, suscríbete y ve y sígueme en Instagram y en Facebook. Por allá los espero. Nos vemos en un siguiente tutorial de las princesas. Bye bye.